Señor, una vez más queremos darte las gracias por poder juntarnos a estudiar tu palabra preciosa. Queremos seguir rogándote tu ayuda y también por aquellos que aún no te conocen, para que ellos puedan comprender la necesidad, como veremos en el texto, de nacer de nuevo, que es una obra tuya, es una obra celestial, es una obra del cielo, del poder divino. El hombre no puede por sí mismo cambiar o renovar su estado espiritual, sino solo tú. Por eso rogamos para que tu palabra nos ayude en el estudio y también a aquellos para que puedan conocer al Señor. Te damos las gracias, quedamos en tus manos. Rogamos por quienes se conectarán para que tú les guardes, les ayudes y permitas que puedan estar en su deseo, Señor, para que nada les impida poder estar. Te damos las gracias una vez más, lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Estamos entonces en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Vamos nuevamente a comenzar ahora desde el verso primero a leer. Dice así, Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí nomás. Entonces habíamos quedado en el versículo 5 del capítulo 3 en el estudio anterior. Y decía, respondió Jesús a, a Nicodemo, después de Nicodemo expresar la imposibilidad de que un hombre siendo viejo pueda entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer. Dice, y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora aquí le aumenta la explicación de nacer de arriba, ¿verdad? O nacer de nuevo u otra vez, que es de agua y del Espíritu. Y de agua y del Espíritu es una obra divina porque el agua, si es la palabra, es de Dios y el Espíritu también. Entonces es una obra divina que el hombre no puede manejar, no lo puede controlar y eso lo va a ver después también. Entonces ahora va a especificar algunas cosas para que Nicodemo pueda entender. No significa que Nicodemo no sea responsable, él es responsable. Por eso el Señor ahora le está procurando ayudar y si Nicodemo no avanza con lo que le está enseñando el Señor como maestro, en realidad es un problema de él. Por eso cada persona es responsable sobre su interés y de su atención a las cosas de Dios. El que no pone interés y el que no pone atención, bueno, no se puede culpar a Dios porque Él ha hecho todo para que el hombre pueda entender y además él mismo
ha dado a su Hijo, no es que arrimó ni a su propio Hijo, sino que lo ha dado por todos nosotros. El verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, claro, Nicodemo sí es cierto que uno no puede entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez, pero si eso pudiera acontecer, seguiría siendo carne. O sea, nada cambiaría. Es un nacimiento de la carne. Entonces, lo que es nacido o concebido o engendrado de la carne se refiere a los hombres, que son carne, el hombre. Carne es. Entonces, sigue siendo carne, pero también sigue trayendo la herencia, ¿verdad?, del pecado. La sigue trayendo porque nació de la carne, pecadora. No así el Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo. Es una obra especial. Y aunque fue concebido en el vientre de una mujer pecadora, todo lo que aconteció en esa mujer pecadora era de Dios. Por tanto, no hubo ninguna, se puede decir, traspaso de la naturaleza caída de la mujer en el Señor, estando en su vientre. Y eso es maravilloso. Sino que siendo hombre, es hombre perfecto, sin pecado, desde su nacimiento, desde su concepción en adelante. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es. Nicodemo, si tú pudieras entrar, o algún hombre, aún siendo viejo, no sabemos si Nicodemo era viejo, lo que pudo haber sido solamente una expresión de un hombre mayor. Si alguien fuera mayor, podría, no sabemos, tal vez era mayor, Nicodemo, pero sí está diciendo el Señor que sería lo mismo con Nicodemo. Es verdad que no es posible, pero si fuera posible, sería lo mismo. Y entonces ahora está diciendo, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, el nuevo nacimiento tiene que ver por la palabra y por el Espíritu. Entonces, en el fondo hay una nacimiento que es llamado del Espíritu, que tiene que ver con la realidad de esa nueva creación efectuada por el Espíritu. O sea, no es solamente que el Espíritu ha sido puesto es colocado o puesto en las personas, en los hombres que creen, sino que el Espíritu produce, por así decirlo, provoca, produce la nueva creación por el Espíritu de Dios, la nueva creación estando dentro del cuerpo de un hombre pecador. Por eso tenemos los creyentes de las dos naturalezas, la naturaleza carnal o naturaleza humana y la divina. No igual que el Señor, por supuesto. Él tiene las dos naturalezas, pero perfecta, y la persona que ocupa, ya una sola persona, personalidad, sus dos naturalezas, la divina y la humana, pero perfecta. Lo que nosotros tenemos es que en nuestro cuerpo caído ha sido puesto la naturaleza divina. Veamos ahí en Pedro, primera de Pedro parece que es, a ver, 1:4. Segunda de Pedro 1:4 era. O leamos 1:3, segunda de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, a la vida delante de Dios, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces los creyentes, las personas, ya como Nicodemo, el Espíritu es necesario que sea puesto en él para que así pueda ser participante de la naturaleza divina. Entonces lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es divino, naturaleza divina. Pero el Espíritu tiene que hacer eso, no lo hace el hombre, sino solo el Espíritu cuando entra en el hombre. Dice, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y entonces ahí está hablando el apóstol Pedro a los de la dispersión, que ellos se dieron cuenta de la corrupción, dice, y de la concupiscencia, de los malos pensamientos, etcétera,
Y en el fondo ellos se dieron cuenta que tenía que escapar de eso y que ellos mismos no podían hacerlo sino por una intervención divina. Entonces dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu, es decir, de naturaleza espiritual. Mira lo que dice un autor aquí, dice, no podemos pasar de la carne al espíritu. En este caso, la evolución no existe. O sea, no es que yo, el hombre, por mucho esfuerzo que haga, ¿verdad? Por la carne, nunca va a ser espiritual. Nunca, nunca. Entonces, eso de la evolución, ya, de la evolución, de que uno pasa a ser como Dios incluso, como un Dios, ya, eh, eso no existe. Por eso dice, no podemos pasar de la carne al espíritu. En este caso, la evolución no existe. No evoluciona la carne a lo espiritual. Mire, veamos los textos en Romanos para ver esa imposibilidad y además la oposición que hay de una para con la otra. Dice así. Dice, veamos el verso 4 ¿ya? O el verso 3 de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 versículo 3 dice así. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Eso es lo que tenía que entender Nicodemo, que la ley, el problema de la ley era la carne, que es débil. Dice, Dios, o sea, Dios interviene por la imposibilidad de que el hombre pueda acercarse a Dios o pueda agradar a Dios por medio de la ley, por causa de la debilidad de la carne, Dios interviene. Y dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza nada más, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Ya? Puede ser la carne del Señor o el pecado que está en la carne de los que no son del Señor. Las dos posibilidades siempre están ahí, pero lo más probable es que sea la carne del Señor. Dice, condenó al pecado en la carne, es decir, en su cuerpo, en el cuerpo del Señor. Si es que fuera así la interpretación más cercana, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la justicia de la ley no se cumple por la carne, sino que dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos andando conforme a la carne, se cumple la justicia de la ley, sino conforme al Espíritu. Porque el capítulo 8 aquí habla de la realidad del Espíritu en el creyente, en el hombre. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La carne nunca, nunca se acerca a lo espiritual. La carne sigue siendo carne. Y por eso dice que los que son de la carne piensan las cosas de la carne, porque eso no hay más que eso. Pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Y eso es una obra divina. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces los que están bajo la ley es muerte, porque no pueden, si por la carne no pueden, Dios tenía que intervenir. Por cuanto los designios o los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces habla de la imposibilidad de la carne de transformarse en espíritu, porque se opone. Por eso dice, los designios o los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. O sea, la naturaleza humana, carnal, caída, no se acerca a Dios. Si cuando uno se acerca a Dios, por el Espíritu de Dios, el hombre está siendo convencido, ¿ya? De pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando el hombre se propone, se da cuenta que no puede, que la carne es lo único que da carne y nada más. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es decir, si entra al vientre, si pudiera entrar al vientre de la madre y nacer de nuevo, van a ser igual pecador, no, sin ninguna posibilidad de que pueda ser espiritual, porque la carne no se transforma en espíritu, no, no puede. Y uno no puede tampoco manejar, vamos a verlo ahí, al Espíritu de Dios al antojo de uno, tampoco. Entonces dice, lo que es nacido de la carne, carne se refiere a todos los hombres, en general, la carne, el humano. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
Entonces aquí además está expresando la realidad de que hay un nacimiento del Espíritu. O sea, por el Espíritu, el que no naciere de agua y del Espíritu, es decir, por el Espíritu se produce el nuevo nacimiento, la nueva creación. Pero es una obra del Espíritu, no de la carne. La carne no puede. Verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces ahora le dice, no te maravilles, no se lo dijo antes. ¿Por qué? Porque ahora ya le explicó. Cuando le explica que es necesario nacer de nuevo, es porque la carne no puede transformarse en espíritu. Y no puede la persona nacer de la carne, el espíritu. De la carne nace la carne. Lo otro es una cosa de afuera, es una obra externa, no interna. En el sentido que es una obra de Dios. Entonces dice, no te maravilles. Y quizás qué rostro tendría ahí el Nicodemo cuando el Señor estaba hablando estas cosas. Quizás qué rostro, un rostro de eso, de estar ahí extasiado. Pero ¿qué significa esto? ¿Pero qué pasa? ¿Pero cómo es esto? Estoy maravillado de estas cosas, pero igual no la entiendo totalmente, tal vez hasta ese momento. Entonces le dice, por esa causa, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, de arriba, otra vez. Pero ese ahora Nicodemo está entendiendo que hay un nuevo nacimiento, pero que es del Espíritu. No la imposibilidad que seguramente él la entendía de volver a nacer desde el vientre de su madre. Era imposible, pero entonces explícame qué es. Ya se lo explicó. Por eso ahora le dice que no se admire, que no se maraville. Incluso le dije la forma aquí que está está en una forma en que se puede expresar, deja de maravillarte. Se está maravillando, deja de maravillarte porque esto es una realidad, ¿ya? O admirarte, o espantarte, asombrarte, deja de hacerlo, ¿ya? Entonces, no te maravilles, no te admires, ¿verdad? No te espantes, no te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, en ninguna parte antes le dijo que era necesario, me parece que no se lo dice, ¿ya? Le dice, de cierto te digo que el que no naciere de arriba, después el que no naciere de agua y del Espíritu, ya, lo necesario no se lo dice antes. Pero en el fondo ahora está expresando, al hacer la distinción entre la carne y el Espíritu, que es necesario nacer de arriba, de una obra divina, nacer otra vez. Y esto es por el Espíritu que ya se lo ha explicado, ya se lo ha dicho. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, él está entendiendo que hay algo que se llama el nacimiento del Espíritu, que no lo había entendido, nunca lo había oído y ahora lo está escuchando y lo está entendiendo. Y eso es lo que tienen que entender todas las personas, la necesidad de nacer del Espíritu. Es una obra de Dios. Después va a explicar que esa obra se lleva a cabo a través de la fe en el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Simplemente creer en el Hijo de Dios. Lo otro lo hace Él. Lo otro lo hace Dios. No lo hago yo. La parte del hombre es solamente creer en lo que Dios dice. Creer que Él envió a su Hijo, ¿verdad? A entregar su vida por causa de los pecados, para llevar los pecados, etcétera. Y el hombre lo único que hace es creer. Nada más. Y al creer de corazón, de todo corazón, esa persona experimenta, a veces no se da ni cuenta cómo lo hace Dios, y también lo va a ver ahí, cómo lo hace Dios, pero Dios lo hace al que cree y opera el nuevo nacimiento, que es el nacimiento del Espíritu. Lo que es nacido, dice, del Espíritu, Espíritu es. Entonces, el nuevo nacimiento que es de arriba es el nacimiento del Espíritu, no es de la carne. Por eso dice, deja de maravillarte de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, la regeneración es de carácter soberano, divino. Es necesario, es una expresión que indica que no hay otra opción. Ahora le dice que es necesario, o sea, necesario. Después habla que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, igual que como fue levantado la serpiente en el desierto. Pero aquí le dice que le agrega necesario.
porque no se lo había dicho, pero en el fondo le está diciendo, no te queda otra opción. El que no naciere, ¿verdad? De arriba no puede ver. El que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar. Entonces, ahora le está diciendo que eso es algo necesario. Si no tienes eso, no tienes nada. Y esa es la tremenda falta que hay en el mundo de comprender la necesidad de la obra de Dios por la fe en la obra que el Señor llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y eso es todo, por así decirlo, es todo. Porque la gente tiene a veces, tiene conocimiento de la Biblia, tiene religión, tiene muchas cosas, pero lo que no tiene en su conocimiento es lo más importante, que no debiera maravillarse porque en el fondo es lo que Dios enseña y es lo que Dios hace a aquel que cree, en cuanto a la fe habla después, sí. Entonces le dice que no se extrañe de lo que le ha dicho, que es necesario nacer de nuevo. ¿Te estás dando cuenta, Nicodemo, de lo que estoy diciendo? Que si no nace de nuevo, no vas a ir al reino, no vas a entrar al reino, ni siquiera lo vas a ver. ¿Y a dónde te vas a ir? Eso le está diciendo. Pero aquí le está diciendo eso, la necesidad, porque él pensaba que él iba a entrar al reino. Entonces le está diciendo, no, momentito, si no pasa esto en ti, no tienes nada. Verso 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va el viento. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra viento se usa la misma palabra espíritu, pero aquí está bien traducido viento. Es la misma palabra, ¿ya? Porque en el fondo, nevma, que es la palabra, es viento, es espíritu, es algo que existe, pero no lo vemos. Entonces, al tomar aquí el viento como figura, ¿ya? Del espíritu está perfecto, es el más cercano. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Porque uno oye el sonido del viento, ¿verdad? Uno lo escucha, pero no sabe, dice, pero más ni sabe de dónde viene, o sea, no sabe cuál es el origen de ese viento. Y lo otro es que uno no sabe de dónde va. Y científicamente está comprobado que el hombre no puede saber de dónde viene y a dónde va el viento, científicamente. No lo puede saber, sabe que existe. Por eso que el asunto de las lluvias, todo eso muchas veces cambia, porque vienen las nubes y cambia la dirección del viento y se lleva las nubes para otro lado y no llueve. Y hay 30 grados de calor cuando anunciaron lluvia, por decirlo así, ya ha pasado. Bueno, porque no siempre se puede saber la dirección del viento, de dónde viene ni hacia dónde va. Entonces dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. O sea, el viento existe porque oye su sonido. No lo puedes ver, a veces lo puedes palpar un poco, ¿verdad? Te, te, te lleva, te tambalea, las cosas, las hojas de los árboles, uno sabe que hay viento, pero no lo ve, pero no puede saber de dónde viene ni a dónde va. Es decir, y tampoco puede controlarlo el hombre. No puede controlar el viento. Ningún hombre puede controlar el viento. Dice, más ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significa? ¿Por qué está hablando de eso? De la imposibilidad de saber de dónde y a dónde va el viento e incluso de controlarlo. Bueno, que el Espíritu de Dios es soberano. Entonces, todo aquel que es nacido del Espíritu es uno que es nacido, ¿verdad? Por la obra soberana de Dios. No es algo que el hombre pueda manejar. Yo me voy a nacer de nuevo yo mismo por el Espíritu. Yo lo voy a controlar, yo lo voy a hacer. No. Por eso toda obra humana para ir al cielo es imposible porque no es controlable. No lo puede controlar. Es toda una obra vana. Todo el esfuerzo humano para ir al cielo, para agradar a Dios, porque no hay ni un hombre que agrade a Dios, ni a ninguno. ¿Ya? Todos se apartaron de Dios totalmente. Todos. Entonces dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Entonces dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bien.
Vamos a ver algunas descripciones y vamos a seguir. Dice, el viento cuando se mueve se percibe por su fuerza y por su sonido, ¿verdad? Para los antiguos el viento era símbolo de la acción invisible y sobrenatural de Dios, era así. Dice, los hombres pueden percibir la presencia del viento y oír su sonido, pero no pueden conocer su origen y su término. Mire, veamos un poquito en Eclesiastés 11:5 para aprovechar ese texto y para que sea más conocido. Eclesiastés 11:5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Aquí está mencionando algunas de las cosas maravillosas de Dios, pero está mencionando para que pueda el hombre entender que hay cosas que no puede controlar y que no sabe cuál es su origen, ¿verdad? Sino solamente la respuesta es que Dios está allí. Entonces dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, no sabes, que no se puede controlar. O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, los huesos del niño. Así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces, el, la idea ahí de que se esté hermosa, porque en el fondo todos han dicho y expresan que el nacimiento de un niño es una maravilla y que es un milagro, ¿verdad? Incluso lo mencionan así, porque lo es, pues, o sea, cómo se forman niños. Pero también el viento, no sabe, tú no puedes controlarlo. Entonces dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La acción del Espíritu es soberana, misteriosa e incomprensible. Su gracia, su omnipotencia se manifiesta en todos los lugares donde quiere, cuando quiere y como quiere. Entonces, Nicodemo tiene que entender, y nosotros también, que el Señor hace su obra soberana y que nadie puede decir o llegar a decir por sí mismo que Él ha obrado u operado su propia salvación. Ninguno. Porque la única forma es nacer de nuevo. Y ese nacimiento es del Espíritu. Y el Espíritu, en este caso, muestra que es divino porque es soberano. Y Él va y viene y entra al corazón del que Él soberanamente ya, ¿cómo se puede decir? Ha, eh, ha expresado el hombre o la mujer de que ha creído en la obra del Señor. Y ahí entra el Espíritu soberano. Y uno no sabe cómo entra, po. Sabemos que entra, pero no sabemos cómo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque después el mismo Espíritu se manifiesta en nuestra vida. Y se manifiesta el deseo de las cosas de Dios, etcétera, que antes no se tenía. Ahora uno ve el pecado distinto, uno ve las cosas distintas y ya uno no piensa igual que antes. Ya el pecado ya no es una cosa que yo quisiera practicar, sino que algo pasó. Ah, lo que pasa es que yo creí, entendí el Evangelio y creí. Claro, y Dios hizo su obra, pero es soberano. Entonces, lo que Nicodemo tiene que entender en este caso, que el nuevo nacimiento es una obra de Dios y es por el Espíritu y es soberano. Nadie lo puede controlar. Así como el Espíritu, el viento no se puede controlar, nadie puede controlar al Espíritu de Dios, es decir, la obra de Dios. Y Dios no se va a equivocar. No va a entrar en un corazón que nunca ha creído. No va a entrar en un corazón que está en las condiciones, por así decirlo, a través de la palabra de Dios, por el agua, ¿verdad? Que sea transformada ahora, la obra del agua de la palabra, ahora en vino. Si seguimos con con esa metáfora, con esa figura, si entendemos realmente que es así. Ahora, siempre el religioso quiere hacer cosas, ya quiere hacer cosas. Entonces, espera un poquito, a ver, si me recuerdo, si no lo dejamos.
A ver si me acuerdo del texto. A ver. Ya no lo voy a encontrar, parece. Ya. No, de ahí lo voy a encontrar. Hay un texto que dice, bueno, ¿qué obra haremos? Dice, ¿qué obra hemos de hacer? El Señor le dice, esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. Eso solamente, que creáis. Entonces siempre los judíos, ya, los religiosos, están buscando qué hacer, qué debo hacer, qué tengo que hacer. Entonces dice, respondió Nicodemo y le dijo, tomó la palabra, Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Ya? Bueno, entonces dice, la enseñanza tradicional había abierto para ello un camino equivocado, el de la justificación por las obras de la ley. Por consiguiente, toda operativa de salvación por gracia y la justificación por fe les era desconocida. Entonces dice, ¿cómo puedes hacerse esto? ¿Cómo? O sea, era un maestro de Israel, era uno que conocía la escritura y la conocía bien. ¿Por qué razón él no había entendido el asunto? Y en el Antiguo Testamento está. Se expresa en algunos textos, especialmente lo que tiene que ver con el nuevo pacto. En Ezequiel, en Jeremías, está el nuevo pacto. Isaías mismo, especialmente lo relacionadas con el siervo de Jehová, está allí. Entonces dice, ¿cómo puede hacerse esto? Es verdad que es una obra, pero él lo está diciendo, ellos como religiosos quieren, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir acá, tengo que ir allá, ¿dónde tengo que ir? Atravesar el río, subir el monte, ¿qué tengo que hacer? Pero el Señor sí expresa que es una obra, porque dice, esta es la obra, ¿ya? Que creáis en el que Dios ha enviado. Esa es la obra. Si es una obra, es esa, pero es una obra de confianza, de fe. Entonces dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? También lo reta, sí, po. Lo reta porque en el fondo él tiene que saber que la incredulidad que él tiene hasta ese momento y la falta de y el no haber nacido de nuevo y no tener la certeza por la fe es una responsabilidad de él, po. O sea, no lo trata mal, pero sí le está diciendo que él debía haberlo sabido y debería de enseñar eso. O sea, ¿qué estás enseñando si no entiendes esto? ¿Qué estás enseñando? Hay muchos que están enseñando lo que ellos entienden, pero no entienden esto. Y es por eso que el error está tan propagado en el mundo entero, porque ellos nunca han experimentado esta verdad del nuevo nacimiento, nunca. Él ni siquiera sabía cómo se hacía, no sabía. Un tremendo hombre, principal entre los fariseos, seguramente miembro del Sanedrín que hacía justicia, que creaban leyes, y no sabía esto. Entonces imagínense los que están a la cabeza de los principales de la religión, los que están a la cabeza, que no entienden nada, que nunca han nacido de nuevo. Como el día de hoy hay muchos que están a la cabeza de ciertos lugares y nunca han conocido esto. Entonces, ¿cómo guían eso? Sin haber nacido, por tanto ellos no lo pueden enseñar. Ahora no significa que a través de la enseñanza, el ministerio de ellos, alguna persona entendiendo la Biblia se dé cuenta de esto. Y aún el que enseña no se da cuenta. Hermano, Sí, em, una, por ejemplo, bueno, Abraham y todos los del Antiguo Testamento, ellos nacieron de nuevo eh, sin conocer la Biblia. ¿En ujú, qué momento fue? ¿En el momento que ellos creyeron en Dios? claro, po. Por ejemplo, Adán y Eva era de acuerdo a la revelación que ellos tenían en el momento.
Adán y Eva, ¿cuál era la revelación? ¿Ya? La revelación al principio era la creación de Dios, que Dios lo había creado, tenían comunión con Dios. Bueno, cuando fue la caída, ¿ya? Ellos siguieron reconociendo ahora que ellos se habían equivocado. Al principio no, pues se defendían, pero en un momento ellos reconocían que se habían equivocado, que habían faltado a Dios. Entonces era eso, a un Dios que se manifiesta y se revela. Algunos, como en Romanos dice, por medio de las cosas hechas. Incluso el Señor se manifiesta en la creación, ¿ya? Natural. Entonces, ellos eh, creían por las cosas hechas. Y esa era la luz que tenían. Creían en un Dios superior que ha creado todas las cosas. Y eso, ¿ya? Ahora, la obra del Espíritu de Dios no necesariamente era igual antes, pero sí él está hablando el Señor aquí previo, está en un periodo transitorio, previo a la venida del Espíritu de Dios. Y seguramente Nicodemo en su momento, al creer, recibió el Espíritu de Dios porque él estaba vivo todavía después de la muerte del Señor. Entonces, antes no necesariamente recibían el Espíritu de Dios, pero sí eran recibidos por el Señor por la fe. Abraham, bueno, fue justificado por la fe, por eso lo expresa claramente. Y los de la ley, cómo eran ellos salvos, cómo ellos tenían seguridad de que no iban a ir a la condenación, simplemente reconociendo a un Dios santo, ya que es, y lo expresa por la ley, y la incapacidad de ellos de cumplir la ley. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, también tenían la ley ceremonial en donde llevaban los animales, ¿verdad? Para ser sacrificados para que cubrieran sus pecados. Incluso habían sacrificios por los pecados que ni siquiera ellos se daban cuenta, por si hubieran pecado, pecado de omisión, que ellos por pensamiento, porque nosotros a veces pecamos sin darnos cuenta, y pecamos, igual pecamos, porque esa es nuestra naturaleza. No pecamos por comisión, o sea, no hemos de practicar el pecado, aunque el mundo lo hace, pero en el Antiguo Testamento los que caían, ¿verdad? Presentaban un animal para ser sacrificado y ese animal cubría sus pecados y el Señor perdonaba sus pecados. Entonces ellos eran perdonados por eso, por una acción de fe con respecto a sus pecados. Entonces el Señor veía el corazón, el que lo hacía por religión nomás, porque todos lo hacen, ya, pero el que lo hacía de corazón reconociendo sus pecados, ya, y reconociendo que era imposible para ellos cumplir la ley, ellos permitían que Dios obrara en ellos. Pero la ley también era santa, era justa, era buena. Entonces ellos allí podían percibir lo que Dios era y que ellos no podían alcanzar esa exigencia de la ley. Y reconocían su incapacidad y Dios obraba en ellos. Ya, gracias, hermano. Entonces siempre es por la fe, siempre, pero no todos tienen la misma luz ni la misma forma. Aquí Nicodemo está pronto a venir el Espíritu de Dios. Entonces, para sellar al creyente. Entonces Nicodemo estaba en ese periodo transitorio, uno piensa, ¿ya? Y por eso el Señor está enseñando y también para todos los demás, para nosotros. Entonces dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú? Aquí está articulado el maestro, o sea, pareciera que él tenía un lugar muy importante, muy preeminente dentro de la religión farisea, dentro de los fariseos, porque dice, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? ¿No lo conoces? ¿Cómo no deberías saberlo? Si enseña el Antiguo Testamento, si enseña el arca de Noé, ¿cómo no te das cuenta? Ya. Por ejemplo, el arca de Noé, ¿cómo no te das cuenta? El arca de Noé, ¿cómo no te das cuenta de eso? ¿Qué es el arca de Noé? Juicio, y solamente eran salvos los que entraban, ¿cómo no te das cuenta? Que ellos entraron porque creyeron en lo que Dios había dicho, por eso. Bien, entonces dice, tú, aquí es una expresión que más o menos hace decir lo que el Señor le estaba diciendo. Dice, tú, el tan conocido e importante maestro del muy favorecido pueblo de Israel, porque era favorecido pueblo de Israel, tenía la ley, tenía la palabra, etcétera. Dice, era guardián de la palabra y de la ley, en general. Y tenían al Dios, po, al Dios glorioso lo tenían en medio más encima. Dice, ¿quieres realmente decir que tú eres ignorante en cuanto a estos asuntos? Entonces te diciendo, entonces, ¿qué estás haciendo ahí?
Más o menos así. No le está diciendo que salga de ahí, ¿ah? De ese lugar, pero si tú estás ahí, ¿cómo no vas a entender esto? Si no entiendes esto, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué enseñas? ¿Estás poniendo cargas pesadas sobre el hombro de las personas, ni siquiera tú las has cumplido? ¿O estás hablando de que hay que confiar y creer en Dios y que la ley es santa y hay que reconocerlo y expresar que en realidad es imposible que puedas cumplirlo y abrigarte en la persona de Dios? Bueno, eso previamente, porque ahora viene el Señor, pero el Señor todavía no ha muerto. Pero estando el Señor ahí, le está enseñando en un sentido lo anterior y lo que viene. El hecho del nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, él, estando bajo la ley, el Señor no tiene ningún problema que esté bajo la ley. El asunto es que reconozca la necesidad de buscar un Salvador por causa de la imposibilidad de él cumplir la ley. Y ese Salvador era Dios. No el Señor todavía, porque no había muerto, pero era Dios. Confiar en Dios. Entonces le dice, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? O sea, en estos momentos todas las personas deberían conocer esto. Lo que pasa es que la gente no tiene interés en las cosas de Dios. No solamente hay que ser el maestro, sino que todas las personas tienen la obligación de informarse de la palabra de Dios. Todos deberían saber esto, pero el maestro con mayor razón. Entonces, si el maestro está enseñando a 200 personas, esas 200 personas deberían conocer esto. Y como él no lo conoce, esas 200 personas están en ignorancia, a menos que ellos por sí mismos se den cuenta. Como los padres de Juan, que eran justos. ¿Por qué eran justos? Bueno, porque reconocieron que la ley era la ley de Dios, pero también reconocieron su incapacidad para cumplirla y confiaron en Dios, no en ellos mismos, sino en Dios. Dijeron, Señor, nosotros no podemos. Si tú no haces algo en nuestra vida, nosotros no podemos. No podemos cumplir la ley. Tu ley es santa y no podemos. Y presentaron sacrificio. Bien, entonces es la importancia de que aquellos que enseñan estén bien informados. Y el Señor aquí lo reta en el sentido de que él tenía que haberse informado y llegar a la conclusión de la importancia de la intervención divina en la vida de los hombres por causa de que la ley, la función que tenía la ley era demostrar la santidad de Dios, la pureza de Dios, la perfección de Dios, pero la incapacidad del hombre para cumplirla. Ahora, al reconocerla, solamente tenía que reconocerla y reconocer a la vez la imposibilidad de cumplirla y así volverse a Dios. Entonces eso de los animales era muy importante porque en el fondo ellos estaban reconociendo que ellos caían. Aunque intentaran, caían con respecto a la ley. Y eso presentaba un sustituto que es figura del Señor. El verso 11. Dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. De nuevo lo retan. El problema de Nicodemo era que en estos momentos él no recibía el testimonio del Señor. Pero además el Señor habla en plural, porque dice, de cierto te digo, otra vez, dos veces, y cuando se lo dice, que es sumamente importante dos veces, que lo que sabemos, hablamos en plural. Y lo que hemos visto testificamos. ¿Quiénes son estos? Entonces se dan varias respuestas al respecto. A mí lo que más me acerca a esto, ¿ya? Porque está hablando a Nicodemo y a los que están detrás de él, es Juan el Bautista y el Señor. Algunos piensan y agregan la posibilidad que sean los profetas del Antiguo Testamento, porque también dan testimonio, ¿ya? Entonces, y otros hablan del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo en su palabra. No, no me parece que más puede ser Juan el Bautista, ¿ya? Y tal vez
los profetas del Antiguo Testamento más el Señor, que dice, porque está en primera persona plural, entonces Él allí se suma. Entonces, lo más cercano es Juan el Bautista y él, que Juan es profeta, y él. Y lo más lejano puede ser también los profetas del Antiguo Testamento, porque él habla en nombre de Dios, en nombre del Padre, y Juan el Bautista también. Entonces, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. O sea, ellos no están hablando cualquier cosa. Están hablando de parte de Dios. Juan el Bautista, ¿de parte de quién habló? De Juan el Bautista, del Dios el Padre, pues. No habló por su propia cuenta. Entonces, y lo que hemos visto, testificamos. ¿Qué es lo que vio Juan el Bautista? Bueno, él vio lo que hizo y vio lo que el Padre le guió, que aquel en quien se posare, ¿verdad? El Espíritu Santo sobre él, ese es el Hijo de Dios, po. Ese es el Cristo, el Hijo de Dios, etcétera. Entonces, él dio testimonio de eso, de que Dios lo había enviado para abrir la puerta, ¿verdad? Para la venida del Rey, que es el Señor. Y además, él dio testimonio del Señor del hecho de que él era. Y además dio testimonio diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después dio testimonio a los suyos para que lo siguieran diciendo, este es el Cordero de Dios. Entonces él dio testimonio y muchas cosas dijo que no están aquí en la Biblia, pero sabemos que a él lo tenían también como maestro porque hablaba las cosas de Dios y seguramente explicaba el Antiguo Testamento, pero no le creía, entonces no es que Nicodemo tampoco no tuviera responsabilidad, ni los que estaban detrás de él, porque dice, y no recibís nuestro testimonio. Entonces, muchas cosas relacionadas con esta que el Señor le está hablando aquí de manera personal, porque Nicodemo lo fue a ver, a visitar, para saber estas cosas o para que le dijera algunas cosas, aunque él quería hablar sobre la ley, etcétera, el Señor le de inmediato le habla sobre la necesidad de hacer de nuevo para que él no confíe en las cosas que está haciendo, sino que confíe en la obra, en la necesidad de que la obra de Dios sea hecha en su vida. Entonces, veamos la descripción de testificamos o testimonio. Denota la idea de un hecho objetivo, o sea, ellos hablan de algo que saben, por eso es lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. O sea, ellos no es que hablan por hablar, sino que el Señor, que es el Hijo de Dios, que está en el seno del Padre y que conoce todas las cosas, Él está diciendo las cosas que él oye decir al Padre. Por eso es el verbo, él es el que expresa la mente de Dios. Que maravilloso, porque Él es Dios, puede expresar la mente de Dios. Nosotros expresamos las cosas que Dios nos ha dado a conocer, pero Él expresa lo que hay en la mente de Dios. Entonces dice, mucho más profundo. Denota la idea de un hecho objetivo y no un conjunto de opiniones que puedan ser debatidas. O sea, él no está diciendo cosas que hay que empezar a será, no será, no. Son cosas objetivas. Sabemos de lo que estamos hablando. Es objetivo. Entonces, le está diciendo Nicodemo, lo que nosotros estamos hablando son cosas de Dios, que vienen de Dios. Juan no habló por sí mismo, ni yo tampoco hablo por mí mismo. Y tú no recibes el testimonio, entonces en el fondo no estás recibiendo el testimonio de Dios. Sí, pues esa es la verdad. Que no estás recibiendo el testimonio que viene de Dios. ¿Vas a persistir en tu error? Bueno, eso lo está diciendo. ¿Ya? Entonces, lo que ha dicho, las cosas que ha dicho son las cosas que han oído. Las cosas que han dicho son las cosas que saben. Y las cosas que testifican son las cosas que han visto. Porque Juan el Bautista, no solamente el Señor le habló, le reveló cosas, sino que también él vio que realmente él era el Cristo. Entonces dice, y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Entonces ahí cuando dice no recibís nuestro testimonio, es persistir en no recibir, porque está en presente. O sea, no solo no recibieron, sino que siguen no recibiendo el testimonio. Siguen no recibiéndolo. Mire, veamos ahí mismo en el capítulo 3 de Juan, pero en el versículo 32.
3:32 dice así. Verso 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Lo que vio y oyó, ¿de dónde? En el cielo. Porque Él está en el cielo, estando aquí. Él es Dios y está Él dentro, ¿verdad?, de la vida trinitaria. Dice, o de la realidad trinitaria. Dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testigua que Dios es veraz. Entonces, hacerle a Dios mentiroso es no recibir su testimonio. Entonces, el mundo entero que no recibe su testimonio está diciendo que Dios es mentiroso. Y la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermano, Sí, estas son palabras de Juan el Bautista, aquí, la que en este acabas de momento leer, aquí, o sea, la que acabas de en este leer. momento es el que está hablando del Señor con Nicodemo, todavía. Ya, pero el que pone, el que de arriba viene, es sobre todo, es palabra del Señor o de Juan el Bautista. Ah, aquí, esperen. Sí, Sí, pues no, esto aquí es, a veces se piensa que Juan es Bautista, porque está él hablando previamente, o se piensa que puede ser Juan. el mismo, claro, el mismo Juan, pero eh, lo más probable es que sea el mismo Juan, ¿ah? No, no, ahí hay un asunto que tenemos que ver, pero previamente está hablando Juan el Bautista, ¿verdad? Como el amigo del esposo. Y aquí lo más probable es que sea el mismo Juan que está dando testimonio del Señor, que en el verso 30 terminaría el de Juan el Bautista. Y aquí estaría hablando Juan nuevamente. Ya, Eso es lo más gracias. probable. Sí, ahí lo vamos a explicar después, pero lo más probable es que sea eso. Ahí se hace un corte, una división, allí, en ese texto. ¿Ya? Eso. Yo pensaba que preguntaba de acá. Ya. Entonces respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? ¿No lo conoces? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. El que viene de arriba, que lo que vio y oyó, eso habla, testifica, y no recibe el testimonio. Entonces le hace a Dios mentiroso. Entonces, claro, lo reta un poco para que él se dé cuenta y despierte, porque es maestro no es cualquier cosa, es un maestro de las Escrituras. Verso 12, a ver si alcanzamos, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Difícil texto que algunos dicen una cosa y otra. Ya, a mí me parece eh, que aquí está hablando de lo mismo anterior, pero que si le dijere cómo acontece eso, qué cosa es el nuevo nacimiento, ¿cómo lo entendería? A mí me parece eso, porque el nuevo nacimiento es una cosa de Dios, porque dice, había preguntado antes, ¿cómo puede hacerse esto? Y sigue respondiendo, ¿ya? Eres maestro de Israel, no sabes esto, decir te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Sigue, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, las terrenales, ¿ya? Es decir, las comprensibles para el hombre. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, algunos cuando dice las celestiales, expresan que del verso 13 en adelante está hablando de las cosas celestiales, ¿ya? Con respecto a que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que el Hijo del Hombre está en el cielo. No sé, puede ser, pero a mí me parece que está hablando de la forma de cómo se hace eso, porque él preguntó, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? No, pues Nicodemo, no tenés que preocuparte de eso. La parte tuya es creer nomás. Lo otro lo hace Dios, como lo hemos dicho. Me parece a mí que es por ahí. Entonces dice, si os he dicho cosas terrenales. Entonces, esta es una forma, un sistema que le llaman condicional, que sugiere cumplimiento, es decir, que ya ha ocurrido. ¿Ya? Si os he dicho, o ya que os he dicho, ¿ya? O he hablado cosas terrenales.
ya lo he dicho previamente, dice, y no creéis. Incluso se traduce, y con todo, y con eso, sin embargo, aún no creéis, o aún así no creéis, a pesar de que le ha dicho las cosas terrenales y no creen, las terrenales nomás. Ya el hecho eh, de hablar de nacimiento son cosas terrenales, ya. Ahora que es algo más allá de lo que uno puede entender, es verdad, pero está hablando de cosas terrenales, del viento, de esas cosas, me parece que puede ser por ahí. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, decirle cómo el Espíritu de Dios viene y entra en la persona. A mí me parece que es eso, ¿ah? Cómo Dios hace el asunto. Porque le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces, ¿cómo Dios lo hace? ¿Cómo le va a decir cómo lo hace? Eso es una cosa que no es para nosotros, porque no las vamos a entender. ¿Cómo Dios pone el Espíritu en la persona cuando cree? Sabemos que lo hace, pero el cómo, porque me parece a mí, porque después empieza a hablar de la importancia de creer. Del 13 en adelante habla de la importancia de creer. A mí me parece que esto es la respuesta de cómo puede hacerse esto. Entonces, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿ya? Dice, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, dice, ¿de qué manera, por qué medio creeréis? O sea, ¿cómo? Dice, ¿de qué forma? ¿Ya? Ahora, si os dijere las celestiales. Ahora, aquí hay otro sintagma o una forma, ¿ya? Una forma de la cláusula condicional que se refiere a algo futuro que no ha ocurrido, ¿ya? Entonces, aquí está hablando, ¿cómo creeréis? Es futuro. Y el otro es un subjuntivo que se llama, pero es en el sentido futuro, ¿ya? Entonces dice, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? ¿Cómo creeréis si ni siquiera entendéis lo que tienes que entender? Entonces, lo que aquí está diciendo me parece a mí es que lo otro no vale la pena porque en el fondo no lo vas a entender. ¿Cómo van a entender la Trinidad? ¿La entienden? No la entendemos. Sabemos el concepto, ¿verdad? Sabemos que son tres personas, una sola esencia, un solo Dios. Eso lo sabemos, pero no lo entendemos. Hay muchas cosas que no entendemos. Se enseñan porque en el fondo en la Biblia de alguna manera lo enseña en su enseñanza general y algunos textos también que os bauticéis, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, etcétera, y otros textos que son trinitarios que entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola esencia, una sola cosa, como enseña en Juan 10:30, yo y el Padre, una sola cosa, uno somos, es una sola cosa, una sola esencia somos. Entonces, esas cosas, ¿cómo las vamos a entender? No puedo entenderlas, ¿ya? Pero entonces dice, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Primero tiene que creer lo que el Señor le está enseñando, lo terrenal. Lo otro, no, por el otro lado, no es la fe. Porque todos quieren saber lo que viene después, po, o cómo se hace. Y eso es un asunto que no está en nuestras manos. Si nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, hablando de los animalitos, de los sacrificios. Dios le decía que cuando pecaban, ya, tenía que presentar un animal. Y punto. Y eso hacían ellos. ¿Cómo Dios cubría el pecado? Es una cosa de Dios. Tiene que obedecer a Dios nomás. Dios habla del tabernáculo y de todas sus vasos que se llaman sus partes, sus piezas, que son los vasos, los 7 vasos. Entonces, que es la mesa, etcétera, el candelabro, ya, el arca, etcétera, el propiciatorio, el lavacro y, y los dos, ¿cómo se llaman? Disculpen, a ver, los dos, se me olvidó ya. Los dos partes del sacrificio donde estaba el incienso, en los dos altares, del incienso y del altar del sacrificio. Eran 7 vasos. Entonces, ellos tenían que funcionar de acuerdo a lo que Dios les decía de esos 7 vasos, nada más. Y tenían que hacerlo. El sumo sacerdote entraba una vez al año, etcétera.
derramar sangre 7 veces, y eso lo hacían, pero no es que lo entendían todo, no es que lo entendían todo, solamente obedecían a Dios, los que realmente buscaban el favor divino. Entonces ellos obedecían a Dios nomás y lo hacían. Aquí tienen que obedecer a Dios, de creer, que es lo que va a decir después. Entonces, lo otro no es necesario, lo otro es una parte divina. A mí me parece que es eso. ¿Cómo obra Dios para que poner el Espíritu de Dios, para hacer la nueva creación? ¿Cómo lo hace para resucitar al hombre? Oh, tantas cosas que nosotros no, no lo vamos a poder. Si uno muere, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Dónde va? ¿Va al cielo? ¿Dónde va? ¿Cómo lo hace? Sabemos que va al cielo porque dice estar con Cristo, es muchísimo mejor, etcétera. Pero ¿cómo lo hace? No lo sabemos, porque es algo que solo está en el poder de Dios. Y muchas preguntas hacemos, pero en el fondo eso está en el pleno conocimiento de Dios, en el pleno poder y soberanía divina, y no en el hombre. El hombre tiene que hacer lo que Dios dice nomás, que es, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí, pero si yo me arrepiento, ¿cómo Dios me salva? ¿Cómo Dios hace algo? ¿Me puede explicar cómo lo hace? Si ni siquiera he pasado la primera parte, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque el hombre, ningún hombre puede, a menos que sea muy poco franco, no reconocer que ha pecado en su vida. Entonces, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y qué tiene que hacer el hombre? ¿Obedece o no obedece? La otra lo hace Dios. Entonces, lo de los sacrificios era eso, obedecían. ¿Cómo perdonaba, cómo no? Ellos no entendían de que iba a venir el Señor Jesucristo y morir por ellos también, habiendo pasado por alto los pecados pasados, ya que Él es hecho propiciación, habiendo hecho pasado por alto los pecados pasados, habiéndolos pasado por alto, y que ellos iban a ser salvos también en la obra de Jesucristo, pero ellos no entendían nada del Señor, po, nada, a pesar que cada parte del tabernáculo representaba al Señor y cada sacrificio también. Entonces, lo único que el hombre tiene que hacer es obedecer a lo que Dios dice. Y Nicodemo parece que era uno también que no quería recibir el testimonio hasta ese momento, junto con los demás. Entonces, en el fondo era desobediente hasta ese momento. No era necesariamente porque no entendiera, sino que era desobediente. Y ahora el Señor le da más información. Eso. Por eso lo trata así un poquito fuerte, pero para que él despierte. Luego sabemos que creyó, que entendió y creyó, ¿verdad? Y tal vez algunos del grupo de ellos, de ese grupo que tenía esa inquietud o que había reconocido que el Señor venía de Dios, tal vez algunos de ellos también. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el versículo 11-12. ¿Ya? Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, rogamos tu ayuda eh, para que tu palabra pueda ser útil para todo hombre que desee realmente conocer más y más de tu palabra y que, como siempre lo decimos, estos estudios puedan animar a los creyentes para estudiar más y más tu palabra y también a aquellos que aún no te conocen, a aquellos que leen la Biblia, que se interesan, que están buscando, pero aún no entienden, que tú les ayudes a entender a través de estos estudios también y por tu palabra. Queremos quedar en tus manos, darte las gracias una vez más y lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, una vez más, muchísimas gracias.